Muy buenas amigos de la Academia de Ajedrez a Distancia, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y hoy vamos a estar hablando de un tema que generalmente me lo suelen preguntar mucho y es cómo crear casillas débiles en la posición de nuestro rival. Vamos a estar viendo una partida modelo muy bonita de este tema, jugada entre Boris Spassky, campeón mundial, y Marta Imanov, jugador que de hecho se le debe una variante de la siciliana, ¿no? Lleva su nombre. Bueno, la partida empezó con E4 y Taimanov no jugó su variante, sino que jugó E5 y después de las jugadas caballo F3, caballo C6, estamos dentro de una variante española. A6 por parte de las negras, hasta acá todo muy normal. Y bueno, las blancas realizan la jugada dama E2, que por supuesto no es la más común, lo más normal es enroque. Y acá, bueno, podríamos entrar en la típica berlinesa, ¿no? Con caballo por E4. Hay muchas variantes, pero bueno, dama E2 también es una de las más empleadas. La idea, por supuesto, es defender directamente el peón de E4. Alfil E7, C3, B5, hasta acá todo muy normal. Fíjense que la idea de C3 es llevar el alfil a C2 directamente y no como en otras variantes situarlo primero en B3. Enroque, enroque. Y D5, ¿no? Las negras aprovechan para romper directamente en el centro. D3, por supuesto las blancas sostienen su centro. Y D4. Unos cuantos movimientos más adelante ya vamos a ver que esta jugada es parte de la estrategia negra en el medio juego de la partida. Caballo BD2, torre B8, A4, hasta acá todas jugadas bastante naturales. D por C3, B por C3. Y acá se van a dar cuenta de por qué les decía que el peón en D4 era parte de la estrategia de las negras. En este momento, piensen qué casilla podríamos utilizar como puesto de operaciones para nuestras piezas, ¿bien? Como casilla fuerte. Fíjense que de momento el blanco no tiene una debilidad aparente en su posición. La casilla F4 podríamos decir, pero bueno, en realidad puede ser echada, ¿no? Con la jugada G3, por ejemplo, si el caballo se quisiera situar. Y bueno, B3 podría considerarse como una casilla débil, pero la verdad es que está muy lejos de ser aprovechada, perfectamente defendida por las blancas y además no tenemos ningún peón que sirva de sostén para esa casilla. Así que, como ya algunos habrán descifrado, pues la casilla que nos interesa es D4, por eso es que las negras acaban de capturar en C3 y posteriormente realizan la jugada B4. Fíjense que de esta manera estamos golpeando C3, dinamitándolo para hacer de D4 un punto fuerte. Bien, esta es la idea de la maniobra negra que siguió con D4 y fíjense cómo después las demás jugadas son consecuentes. D por C3 y B4. ¿Bien? Ya el negro se ha creado una casilla fuerte en D4 que puede ser utilizada por su caballo, pero no necesariamente por él únicamente, sino que puede ser utilizada también por el alfil, por una torre. En general, las casillas fuertes suelen ser usadas por cualquier pieza. Lo que ocurre es que los caballos son la pieza predilecta para dichas casillas, ¿no? Pero no las únicas. La partida continúa con caballo C4, alfil G4, alfil B2, alfil C5. Fíjense que como de cualquier forma el negro puede capturar cuando quiera, pues lo que está haciendo es fortalecer la casilla D4 antes de ocuparla, ¿no? Clava el caballo, lleva el alfil, ¿bien? Y ya en el momento oportuno, pues captura en C3. Alfil por C3. Y acá, bueno, era interesante la jugada alfil D4 también. ¿Sí? Porque por supuesto el blanco no puede capturar, ya que ahora caballo por D4 entra con mucha fuerza. Posteriormente capturaremos en F3, este alfil queda como alfil malo, el enroque quedaría totalmente destrozado y además estaríamos entrando también luego con el otro caballo en F4, ¿no? Esta posición sería un desastre. Por supuesto, el blanco no tendría que capturar, tendría que retirar el alfil. Esta era una opción bastante interesante para las negras. Sin embargo, la opción de Taimanov también es muy buena, igualmente válida, caballo D4. Lo que les decía, la
las casillas fuertes no son exclusivas de una pieza, sino que son puestos de operaciones. Varias piezas pueden actuar en dichas casillas. La partida continúa: alfil por D4, alfil por D4, H3 y alfil por F3. Fíjense que a pesar de que el negro recién acaba de quedarse con la pareja de alfiles, pues ahora captura en F3 y transforma la posición. Ahora estamos hablando de una posición donde hay alfiles de distinto color. ¿Qué ocurre? Que en las posiciones de alfiles de distinto color vale mucho la actividad de piezas. Y fíjense cómo este alfil de ninguna manera puede valer lo mismo que este. Este está chocando contra su cadena de peones, mientras que este está en el lugar más activo que podría estar en todo el tablero. Así que acá el negro tiene una ventaja importante. Caballo de 7. Lo que les comentaba, ¿no? D4 es un puesto de operaciones. Vamos a utilizarlo con varias piezas. Ahora va a venir el caballo probablemente. Bien, y de acuerdo a las necesidades del momento en la partida, pues la va a ir ocupando esa casilla, el alfil o el caballo. Torre B1, dama G5, ¿no? Como el negro tiene su fortaleza en las casillas negras, pues trata de jugar por dichas casillas. Esto es muy típico, sobre todo en posiciones de alfiles de distinto color. Nos hacemos fuertes por las casillas donde tenemos dominancia, en este caso las negras. Rey H1, bueno, quitándose de cualquier tema táctico que haya, ¿no? Además, para poder movilizarse un poco más, quizás soñar con un F4, que es difícil que llegue de cualquier forma. G6, el negro sí que va a ir progresando. F5, ¿bien? ¿Por qué no un rey G7 para que esté el rey mucho más seguro, protegiendo las casillas que puedan quedar débiles a su alrededor? Caballo E3 y caballo C5. El blanco está un poco sin plan, fíjense que no tiene lugar para jugar, el alfil no puede ni siquiera situarse en D3. Como justamente no tiene buen lugar, pues también le estorba un poco al resto de las piezas. Es decir, el juego de las blancas es mucho más complicado que el de las negras, que simplemente consiste en ir mejorando poco a poco su posición. Caballo C4, rey G7, dama E2 y caballo E6. Fíjense cómo el caballo maniobra. Ahora, como les decía, puede ocupar D4 o, por qué no, por supuesto, entrar en F4, ¿no? Como justamente entrando en F4 las negras estarían apuntando al punto G2, pues el blanco se anticipa con G3. Pero ahora fíjense que acá también podemos crear más debilidades. ¿Bien? Ahora el negro tiene el tema de jugar H5, H4, utilizando el mismo concepto que vimos con B5, B4. La idea sería tratar de forzar a que este peón avance o capturarlo para posteriormente generar una debilidad en la casilla F4 y utilizarlo como casilla fuerte para nuestro caballo. Esto sucedió un poco más adelante en la partida. Se jugó primero alfil C5, la idea por supuesto, utilizar la casilla D4 para el caballo ahora, torre por, rey H2, dama F6, rey G2, H5. ¿Bien? H4, claro, el blanco quiere evitar la ruptura H4 de las negras, pero a costa de eso, por supuesto, ahora se está dejando la casilla G4 un poco más débil, que también ahora no se ve una ruta clara, pero en un futuro la podría aprovechar el caballo también. Caballo D4, dama D1 y por supuesto acá, por favor, que nadie haga la jugada caballo por C2. Sería un pecado posicional esa jugada, ¿no? Este caballo vale muchísimo, pero muchísimo más que este alfil. ¿Bien? Vemos cómo este alfil es un peón grande prácticamente, mientras que este caballo domina gran parte del tablero. Si bien no tiene una amenaza concreta, pero fíjense cómo, por ejemplo, la amenaza dama F3 está ahí constantemente, lo que hace que la dama no se pueda mover. Lo mismo la amenaza del alfil hace que tampoco pueda moverse la dama muy lejos, porque caería el alfil simplemente, ¿no? Bien, dama E6, dama D2, alfil B4. Fíjense cómo el blanco no tiene jugadas, ¿no? Está constantemente repitiendo en la posición. El negro va maniobrando poco a poco. El blanco ya se va
se va desesperando, ¿no? Tiene que buscar activarse. Trata de alguna forma de activar ahora la torre, pero es verdad que también se va creando más debilidades, ¿no? Ahora esta diagonal también podría ser usada. F6, A5 y justamente alfil D6. Esta jugada es muy buena. El alfil mejora y ahora, en caso de caballo por D6, estaríamos llegando a una posición típica donde el caballo de las negras es muy bueno y el alfil de las blancas es muy malo. Es decir, una posición típica de caballo bueno contra alfil malo. Donde acá se puede considerar casi que las negras juegan con una pieza de ventaja por la gran superioridad de esta pieza, de este caballo fuerte, sobre este alfil que no tiene buenas casillas. Bien, por supuesto, el blanco era Boris Spassky, no olviden, campeón mundial, por supuesto, no iba a tomar en D6, sino que retiró su torre, torre F2, torre B4, dama E1 y claro, C5. Fíjense lo que les comentaba un par de jugadas atrás, ¿no? Cuando tenemos fortaleza en casillas de un color, justamente nuestro rival pues va a tener débiles dichas casillas, nos vamos a fortalecer colocando nuestras piezas en esas casillas, justamente porque va a ser muy difícil que nos puedan echar. Como ningún peón puede llegar allí, pues no nos van a poder echar de esas casillas y tenemos que aprovecharlas. Es por eso que el negro está jugando sobre dichas casillas negras. Alfil de 1, alfil de 5, fíjense, más de lo mismo. Puestos fuertes para nuestras piezas. Dama de 2 y caballo C6. Lo dicho varias veces, pero vale la pena repetirlo. D4 es un puesto de operaciones, ¿sí? Una casilla fuerte es un puesto de operaciones para todas nuestras piezas, no es exclusiva de una pieza. Ahora, por supuesto, conviene que el alfil entre, el caballo ahora se va a dirigir a E5, fíjense cómo se van intercalando estas dos piezas. Y ahora, claro, la intención de las negras es, por un lado, claro, el caballo ahora está causando mucho daño, bien, si bien el alfil está defendiendo, pero no por mucho tiempo, incluso podría pensarse en algún momento la entrega de calidad para que el caballo entre. Entonces, ahora las blancas, bueno, de hecho también se amenaza a ganar un peón simplemente. Así que las blancas se ven casi forzadas a tomar N5. Esto es lo que quería el negro, porque ahora hay una transformación de la posición. Fíjense los dos alfiles. Estamos hablando de una posición de alfiles de distinto color, pero con piezas pesadas. Bien, al estar dama y torres en el tablero, es infinitamente superior la posición de las negras. ¿Por qué? Porque gracias a su alfil y su dama y torre más activas, van a poder ejercer ataques sobre el monarca blanco, cosa que no va a poder hacer el blanco, ¿sí? Si a esta posición le quitásemos la dama y la torre, probablemente estaría muy cerca del empate. Aunque bueno, tendría mis dudas porque este peón es débil. Pero el blanco de cualquier forma tendría muchas más chances de defenderse en un final de alfiles de distinto color. Pero cuando hay torres o damas, en este caso ambas, en el tablero, cuando hay piezas pesadas, pues la situación dista mucho de ser pareja, de hecho es todo lo contrario. Ahora, como el negro tiene tanta ventaja sobre las casillas negras, la posición es prácticamente ganadora ya. Dama E3, torre B1, se ataca el alfil, torre D2, alfil C3, fíjense que la posición está pendiendo de un hilo, torre C2, ¿no? Es la única para no perder el alfil porque también se toca el de C3. Y torre por D1, ¿por qué? Porque ahora, si torre por C3, resulta que hay un pequeño temita táctico. Viene dama 2 y torre H1. Bien. Es por eso que el alfil no se puede comer y ya el blanco pues tiene una pieza de menos directamente en esta posición. Siguió dama por C5, alfil E5, dama jaque. El blanco se comió un peón, pero luego de dama D7 simplemente abandonó en esta posición. Bien. Se amenazan cosas del estilo torre H1. Podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, ante una jugada cualquiera, se amenaza algo así, ¿no? Bueno, justo acá no, pero supónganse algo de este estilo. Bueno, dama H3. Quería mostrarles dama H3 y alfil D4, ¿no? Sería una figura de mate, pero claro, justo puse la dama en C4 que defiende. Así que, a ver, una jugada que no cambie en nada, simplemente les quería mostrar la idea, que es esta, ¿no? Entre otras cosas, las negras amenazan esa figura, ¿no? La dama por G3,
alfil por F2, dama por F2, ¿no? Cualquiera de las dos ganaría. Así que bueno, con tantas amenazas y ya directamente una pieza de ventaja, las blancas abandonaron en esta posición. Hay dos puntos resaltantes de esta partida, ¿sí? que quería mostrar. El primero, fíjense cómo se creó la debilidad en la casilla de 4, ¿no? Bien, peón por y B4. De esta manera, con estas rupturas de peones, estos intercambios, pues nosotros podemos generar casillas débiles que posteriormente podemos utilizar con varias de nuestras piezas. En este caso el negro las utilizó con el alfil y el caballo de forma magistral. Y por otro lado, algo que pasó un poco más adelante en la partida, que si bien no se concretó, pero fíjense cómo el avance de los peones H tan típicos de estos tiempos, ¿no? Con alfa 0 que se han popularizado tanto, pues también son ideas típicas para crear casillas débiles, justamente crear debilidades en general en la posición del adversario. ¿Bien? Estas son las ideas que quiero que se lleven de esta partida, que es la verdad muy muy instructiva. No olviden fijarse en la masterclass para seguir aprendiendo muchísimo más y nos veremos en una próxima.